Señoras y señores, ya es oficial, estamos ante una gran crisis económica internacional. La semana pasada fue una semana negra para los mercados financieros. Tuvimos un lunes negro, un jueves negro y aquí te voy a explicar qué es lo que ha pasado en los mercados financieros, el por qué se han dado estas situaciones y voy a tenerte todos los datos de cómo cerraron cada índice en los mercados financieros. Desde hace 2 semanas comenzamos a ver la caída de los mercados financieros, la cual pronostiqué ya desde hace 2 años y que tengo inclusive mis análisis en mi libro que publiqué hace aproximadamente medio año. Y ahí pueden ver ustedes cómo fui analizando los mercados financieros desde hace un año, hace 6 meses y pronosticando y prediciendo la caída que ustedes acaban de ver hace 2 semanas en los mercados financieros, la cual también comentamos aquí en el canal. Y después tuvimos una semana de recuperación y ahora en esta semana tuvimos de nuevo una caída en los mercados financieros absolutamente brutal. España registró sin duda su mayor pérdida durante toda la historia. Estamos probablemente ante la peor crisis de toda la historia a nivel mundial. Para los que no me conocen, yo soy trader y analista de los mercados financieros desde hace 4 años. Desde hace 2 años hice estos análisis y me di cuenta que venía una próxima gran crisis económica internacional. Hace 6 meses publiqué todo mi estudio de la economía en mi libro. A continuación, vamos a ver las gráficas y te las voy a explicar. Te voy a explicar cómo predije la crisis que está sucediendo ahora. Muy bien, y creo que es aquí un buen momento para recordarles que mi libro se llama Secretos de un inversionista, guía de inversiones para el ciudadano de a pie, es decir, para nosotros que no somos grandes inversionistas, pero cómo proteger nuestro capital y hacer inclusive que crezca más, mucho más, que tenga rendimientos mensuales y cómo blindarse ante la próxima crisis económica internacional. Y esto, sí, lo dije antes de que sucediera esta crisis, hace meses, hace más de 6 meses. Entonces llegamos a la parte de los índices bursátiles aquí en mi libro y yo comienzo a explicarte qué es un índice, como por ejemplo el Dow Jones, el Nasdaq. Cuando yo comencé a escribir mi libro fue hace más de año y medio. Entonces yo comencé a hacer todo un estudio y empecé a capturar imágenes de cómo estaba la economía en esos momentos y qué es lo que yo estaba viendo. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico que precisamente es el Dow Jones Industrial y aquí es un gráfico de líneas. Estoy viendo el gráfico en temporalidad de una semana, ¿ok? Y teníamos como máximo que habíamos tocado los 2.660 puntos. Aquí hice una retrospectiva, de cómo se vio la crisis económica de 2008-2010. Y bueno, aquí básicamente lo que estamos viendo es cómo había crecido la economía y lo que tuvo, digamos, de retroceso, de pérdida. Vemos que fueron prácticamente 2 años de pérdidas. Posterior a eso, desde marzo de 2009, comenzamos a ver una recuperación en la economía y por allá finales del 2013, 2014, comenzó a superar los últimos máximos que habíamos tenido antes de la última crisis. Entonces comenzó a subir, a subir, a subir. Tenemos aquí un análisis que ya hemos visto en este canal de un conteo de ondas de Elliott, por ende esperábamos una nueva reversión. La tuvimos en el año 2018 y posteriormente en el año 2019, que lo vamos a ver a continuación, tuvimos de nuevo un siguiente impulso que superó inclusive el último máximo de los 2.600 puntos. Bien, aquí es un gráfico de agosto de 2019, prácticamente cuando finalicé mi libro. Entonces, de nuevo, tenemos la retrospectiva de la crisis económica y tenemos también el último máximo que estaba haciendo el Dow Jones. Entonces, aquí justamente en este último impulso, tuvimos una corrección en 3 movimientos y esperábamos un nuevo impulso que sí se dio y a continuación lo voy a ver en las gráficas. Y ya lo he mostrado también aquí en el canal y sabemos los estudiosos de los mercados financieros que posterior a eso viene una nueva caída. Después, aquí en mi libro hice un análisis y expliqué el por qué iba a caer la economía, por qué se iba a dar vuelta a los mercados financieros, y iban a caer absolutamente todos, iba a ser una crisis de escala global. Todo, absolutamente todo te lo explico aquí en mi libro. También hice un análisis del índice del dólar, prácticamente es el dólar en comparación a todas las otras divisas, y la comparación era de que el dólar iba a tener una gran caída,
pero antes iba a tener una pequeña subida. Entonces voy a hacer más grande este análisis y quiero que vean aquí la caída, o sea, el impulso, la corrección y esperábamos un próximo impulso bajista. Probablemente no tenía que llegar exactamente hasta acá, pero sí que iba a tener un periodo de recuperación, porque esto sin duda es un impulso bajista. Entonces, lo que hicimos, o lo que hice yo al siguiente año, fue tomar de nuevo una captura de pantalla y vean cómo de aquí comienza a recuperarse tal como lo predije. Obviamente uno tiene sobre la marcha que ir haciendo, perfeccionando el análisis, ir haciendo nuevos análisis, establecer nuevos parámetros, pero aquí está clarísimo. Hay una corrección alcista, como se esperaba, y posterior a ello, sabemos que viene una gran caída. Enseguida vamos a ver también cómo está actualmente esos niveles. Aquí estamos viendo el Dow Jones en un zoom, ¿sí? Estamos viendo que en 2018, como ya lo comenté, tuvo su periodo a la baja, una corrección en 3 movimientos, de nuevo con un movimiento alcista, o sea, aquí es 2018, su periodo de corrección y después con un movimiento alcista que genera un patrón de terminación de tendencia. Entonces, por eso habíamos establecido y dijimos justamente en dónde, no qué día, pero en qué nivel iba a suceder esa gran caída de los mercados financieros. Ahora que ya vimos estos análisis del índice del dólar y del Dow Jones Industrial, que es uno de los principales índices de toda la economía estadounidense, quiero no dejar de mencionar cuál fue la gota que derramó el vaso de esta gran crisis económica que empezó desde hace 2 semanas y que dio paso a la caída de los principales índices de la economía estadounidense. Sí, estoy hablando precisamente del coronavirus. Esto que ya se ha denominado pandemia. Algo que no se había visto literalmente en siglos. A continuación, voy a actualizarte sobre las cifras que estamos viviendo justamente ahora. Y bien, aquí tenemos las cifras actualizadas de lo que está pasando de los contagios a nivel mundial. Tenemos el día de hoy ya 182.406 casos, tenemos más de 7,000 muertos, más de 79,000 recuperados y en México, por lo que estoy viendo aquí, no está actualizado al 100%, va con un día de retraso. Aquí aparecen que hay 53 confirmados y no se acaba de mencionar justo hace unas horas de grabar este video, que ya hay 82 casos confirmados. Por otro lado, estamos viendo aquí el mapa de contagios, estamos viendo cómo ya se ha llenado de puntos rojos en muchos lados, que inclusive hace una semana, 2 semanas no se veían, como por ejemplo África, como Latinoamérica, y es lamentable ver que en muchos de los países africanos ya se han presentado casos debido a que sabemos que no tienen un sistema de salud tan de primer nivel como otros países, como por ejemplo Italia, que a pesar de su primer nivel en cuanto a atención de salud, está pues muy afectado. Es uno de los países más afectados en todo el mundo. Por otro lado, Estados Unidos también ha tenido bastantes casos y ha ido en aumento muy fuerte. Por otro lado, Latinoamérica también, ya muchos países de Latinoamérica han cerrado sus fronteras, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo El Salvador, me parece que Colombia también. Y pues la verdad es que yo me quedo aún, creo que hay mucho que esperar del gobierno de México, porque muchos viajeros que van a otros países, pues se quedan aquí en México, precisamente por el cierre de fronteras. Por otro lado, estamos viendo aquí los contagios en China y por este lado, en la línea amarilla, los contagios fuera de China y ya han superado los contagios fuera de China a los contagios dentro de China. Por otro lado, tenemos aquí las cifras de recuperados y vemos que cada vez se reportan más y más infectados. Por ejemplo, aquí el día 13 fue el penúltimo día que más se detectaron casos confirmados y aquí el día 16 fue también un día que se detectaron muchísimos confirmados. Ahora que hemos visto ya las cifras de contagios y de los muertos que ha dejado y también de los recuperados, quiero resaltar que este video ya lo había yo grabado. Y es porque yo había mencionado algunas cosas donde yo veía que México no estaba tomando cartas en el asunto, como ya lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos cerrando sus fronteras
a viajes provenientes de Europa, como ya lo hizo también Italia, ¿no? Poniéndose en cuarentena. Yo veía que el gobierno mexicano, y aún lo veo, que no está tomando realmente con tanta seriedad esta pandemia que está sucediendo justo ahora. Tan sencillo como que se está celebrando en México el Vive Latino, uno de los eventos musicales más grandes de toda América. En este evento vienen muchísimas personas. La Secretaría de Salud comentó que iba a haber un equipo de protección civil que iba a tomar las medidas para las personas que iban a ingresar al evento. Pero realmente, ¿cuáles eran esas medidas? Tomar la temperatura, chequeo de síntomas, pero bueno, sabemos que el coronavirus, el COVID-19, es contagiable incluso en su periodo de incubación. Entonces, si llegan personas que no tienen síntomas, o sea, que no tienen fiebre, pero aún así están cerca de otras personas, el contagio es inminente. Entonces, en este evento que está sucediendo del Vive Latino, se va a ver múltiples contagios, pero no se va a ver ahora, sino se va a ver después de la fase de incubación. Después de 14 días es cuando vamos a empezar a ver cómo en México va a aumentar de manera exponencial los casos. Y esto es algo muy serio, porque el día de ayer, sábado 14 de marzo, la Secretaría de Educación Pública anunció aquí en México que se iban a suspender las clases a partir del 20 de marzo al 20 de abril. Prácticamente se va a extender el periodo vacacional por motivos de Semana Santa. Pero bien, vamos a entrar en materia de qué fue lo que sucedió la semana pasada en los mercados financieros. Tuvimos un lunes negro, pésimo para las bolsas de valores. Todas las bolsas de valores del mundo, absolutamente todas, tuvieron pérdidas. Fue una gran caída la cual ni siquiera economistas, financieros, ni siquiera inversionistas habían previsto, pero algunos pocos sí que lo habíamos previsto como te he mostrado anteriormente. Principalmente Wall Street tuvo una pérdida de menos 7.8% en el Standard & Poor's 500. Europa no se salvó, también fue uno de los más afectados. Milán, menos 11.7%. París, menos 8.3%. Londres, menos 7.7%. España, menos 8%. Registrando en el IBEX 35, su principal índice, el menos 7.8%. También las bolsas de Asia tuvieron pérdidas. ¿Y cómo comenzó todo esto? Hace 3 semanas comenzaron las pérdidas en los mercados financieros, registrando muchas de las empresas pérdidas por esta inactividad en las ciudades con cuarentena, como por ejemplo China. Ahora Italia también lo está haciendo. La Unión Europea también se está viendo afectada. Entonces ya comenzó a repercutir en la economía desde hace 3 semanas y luego, después de una semana de pérdidas en los principales índices de la economía estadounidense, como por ejemplo el Dow Jones Industrial, la Reserva Federal tenía previsto para el 18 de marzo tomar la decisión de los tipos de interés. Pero ante esta situación, justamente a la semana siguiente, es decir, hace 2 semanas, la Reserva Federal, el martes 3 de marzo, decidió no esperar hasta el día 18 para la decisión de los tipos de interés y lo que hizo fue bajar, o sea, reducir los tipos de interés para incentivar las inversiones en los mercados financieros. Entonces con esto comienza una recuperación en los mercados, pero esta es una recuperación 100% artificial, porque lo que pasa es que inyectan capital a los mercados y el mercado comienza a subir, pero en una fase correctiva. Ya antes en este canal he explicado cómo funciona la economía en impulsos y correcciones. Justamente hace 2 semanas los mercados comenzaron una fase correctiva. Una fase alcista, pero correctiva. Después, hace prácticamente una semana, se toman decisiones muy importantes respecto al crudo, es decir, el petróleo, a nivel internacional, porque se enfrentan Arabia Saudita con su principal productora de petróleo, que es Aramco, y Rusia. Al no haber un acuerdo entre estos dos países, Arabia Saudita toma la decisión de no reducir la producción, mas sin embargo anuncia planes para un aumento en la producción. También disminuye los precios de su petróleo. Esto ya lo hemos explicado antes, es oferta y demanda. Es una regla básica de la economía. Tenemos mayor oferta y a un menor precio y tenemos menor demanda. ¿Qué es lo que hace? Que hay una saturación en el mercado de petróleo donde no está habiendo un consumo como normalmente se ha tenido. Entonces, al haber más producto
y menos demanda, lo que pasa es que los precios bajan. Y eso fue lo que vimos. Con la apertura del mercado el día domingo, vimos una caída brutal en los precios del petróleo. Es decir, el domingo 8 de marzo, al abrir el mercado, los precios del petróleo se desploman. Con esto, el lunes 9 de marzo, las bolsas de valores de todo el mundo registran pérdidas brutales, siendo así que se le denomina el lunes negro desde primeras horas de la mañana. Los precios del petróleo cayeron hasta niveles que no se había visto desde 1991, registrando una pérdida de más del 30%. Y a su vez, el petróleo ha perdido el 51.5% de su valor desde que comenzó el año 2020. Si esto no es una crisis, entonces no sé qué sea. Con esto tenemos los primeros indicativos de una crisis internacional a todas luces. Y ya te mencioné cómo cerraron la jornada ese lunes negro las principales bolsas de valores. Tras la gran caída del lunes negro, la Reserva Federal toma la decisión de inyectar aún más capital al mercado de acuerdos de recompra, también conocido como repos, aumentando ese capital a 150 millones de dólares diarios al mercado de las repos, aumentando un 50% la inyección de capital a los mercados financieros. Por ende, el lunes 10 de marzo, los mercados comienzan a registrar un alza. Eso absolutamente estamos viendo manipulación en el mercado. Es algo que muchos traders inclusive no creen que haya una manipulación en el mercado, muchos otros sí lo creen y muchos lo creen erróneamente. Muchos creen que los grandes participantes del mercado simplemente están buscando subir los precios para tocarte tu stop loss y que tú tengas una operación en pérdida. Pero no, amigos, así no funciona la manipulación en el mercado. Inclusive, el trader de quien yo aprendí, que es muy bueno analizando los mercados financieros, simplemente hace análisis técnico. ¿Qué quiere decir esto? Yo solamente ve las gráficas y hace análisis. Pero un buen trader de las decisiones gubernamentales y de la geopolítica internacional. Por ende, si la Reserva Federal comienza a imprimir dinero y mete ese dinero al mercado de acuerdos de recompra, y entonces eso provoca que la bolsa de valores suba, pues absolutamente eso es manipulación en el mercado, señores. Pero tras esta breve corrección en el mercado, el miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anuncia que el COVID-19 comienza la fase de pandemia en el mundo. Es decir, declararon pandemia el nuevo coronavirus, el COVID-19. Good afternoon, everybody. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment of the threat posed by the virus. It doesn't change what WHO is doing, and it doesn't change what countries should do. Y obviamente cuando las autoridades sanitarias toman la decisión de dar una noticia así, afecta brutalmente a los mercados financieros. Solamente hay dos emociones que se manifiestan en los mercados financieros. Una es la codicia y la otra es el miedo. La codicia lo vemos cuando los precios de los activos suben y el miedo lo vemos cuando lo bajan drásticamente. Cuando hay codicia, todos compran, como a finales de 2017 cuando vimos el drástico aumento de Bitcoin. Cuando hay miedo, todos venden, como lo vimos la última semana. Posterior a ello, el día jueves 12 de marzo continuaron las caídas y para antes de las 9 de la mañana, Wall Street ya registraba el 9% en pérdidas, siendo así que tuvieron que oprimir de nuevo el botón de pánico para que la gente no siguiera vendiendo y así no registrar más pérdidas. España llevaba el menos 10%. Así transcurrió el día con muchas pérdidas y al final de la jornada tuvimos los siguientes resultados. S&P 500 menos 9.5%, Nasdaq menos 9.4%,
Dow Jones menos 10%, su peor caída desde 1987. España registró en el IBEX 35, su principal índice que mide la economía de ese país, su peor caída en toda la historia, cerrando con el menos 14%. El mismo día, miércoles 11 de marzo, cuando se declaró pandemia el COVID-19, la Fed decide aumentar de nuevo las inyecciones de capital al mercado de las repos, aumentando la inyección de capital a 175,000 millones de dólares diarios. El Banco Central Europeo no se quedó atrás. Anunció que iba a realizar operaciones de refinanciación a largo plazo, principalmente para ofrecer préstamos bancarios baratos, y ya ha aprobado una compra de activos por un valor de 120,000 millones de euros. El día viernes, de nuevo, vimos una recuperación en el mercado, mínima a las caídas que ya lleva registrados, pero una pequeña recuperación. Y eso fue por las palabras que dijo principalmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde anunció el estado de emergencia nacional. Y esto lo que hace es liberar 50,000 millones de dólares con motivos de frenar el COVID-19. Para que todo el poder del gobierno tenga efecto, declaró oficialmente emergencia. Dos palabras muy importantes. La acción que tomó va a abrir más de 50,000 millones de dólares. Es una cantidad importante de dinero para los estados y los territorios y localidades en nuestro país. Si esto lo que hace es inyectar más capital al mercado, obviamente el mercado sube. De nuevo tenemos una recuperación en los mercados y de nuevo confirmamos la manipulación en el mercado. Pero también el presidente de España declaró estado de alarma. La celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El Consejo de Ministros extraordinario adaptará. Las decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Venezuela fue otro país que ya declaró también el estado de alarma. Y Alemania levanta su política de austeridad y los ministros de Economía y Finanzas han anunciado préstamos ilimitados para blindar a las empresas del país y evitar quiebras y despidos. Y Bruselas ha anunciado que quiere trasladar 37,000 millones de euros al sector sanitario y al mercado laboral. Con esto, los gobiernos no han tenido de otra más que anunciar medidas que, si bien afectan a su economía, porque si un gobierno, ya lo hemos explicado antes, se pone a imprimir dinero, lo que va a hacer es que su moneda se va a ver devaluada. Y sí, probablemente vamos a ver lo mismo que en los años pasados, que en las décadas pasadas, donde posterior a la crisis viene una fase de recuperación, pero si bien este año 2020 va a ser de crisis. Ahora, el problema no es la economía reflejada en las gráficas, el problema es la economía real. Por ejemplo, ya lo vimos en China, donde tuvieron que cerrar todos los establecimientos y si encontraban, por ejemplo, personas transitando en las calles, los multaban. Si encontraban negocios abiertos, los multaban. Es decir, esos negocios que deberían estar abiertos, esas grandes plazas que deberían estar abiertas, no perciben ingresos. Y obviamente no se les paga el salario a los empleados. En algunos casos sí, pero son muy escasos. Por ejemplo, en París, Francia, por primera vez en mucho tiempo, se cerraron museos como Louvre, se cerraron atracciones también como la Torre Eiffel, y estamos hablando de que el turismo en esas ciudades es grandísimo. Entonces, si no hay turismo, no hay esa activación de la economía en esos países. Por ende, entran en una fase de desaceleración que técnicamente se le conoce como recesión. En México, desde el 2019, ya estábamos en recesión. Y sí, eso también lo anuncié en mi libro. Pero Italia, en tan solo 2 semanas de no tener ningún caso, de 0 a 2 semanas, entraron en una fase de cuarentena total, donde no se había visto la ciudad tan vacía. Y de nuevo, también ahí están prohibiendo a las personas que abran sus negocios. Y por ende, esos negocios tienen empleados. Y por ende, esos negocios dejan de recibir ingresos. Y también los empleados dejan de percibir su salario. Y
pues, al no tener salario, no hacen compras. Entonces, al no hacer compras, no hay una activación de la economía. Eso es el verdadero problema. Por eso, señoras y señores, se tiene que pensar diferente en esta nueva crisis económica internacional, porque va a ser un parteaguas en la historia. Esta semana, estos días, lunes negro y jueves negro, van a ser días que pasen a los libros de historia, porque el impacto ha sido tan fuerte y va a ser aún más, porque apenas está llegando esto a Latinoamérica, pero en Latinoamérica estoy prácticamente seguro que no va a ser la excepción. Si de por sí en México ya estábamos en recesión desde 2019, ahora imagínate cómo lo vamos a estar con el paro de labores que ya se está comenzando a ver y con el freno en la economía. Y piensen esto, señoras y señores, el secretario de Hacienda y Crédito Público, la persona que vela por las finanzas de la economía de México, ha anunciado de manera pública que estamos en una crisis. ¿Están preocupados? ¿Están preparados para esto que podría convertirse en una crisis mundial? No, yo creo que ya es una crisis mundial. Bueno, efectivamente es un contexto internacional muy complejo. O sea, nosotros tenemos una combinación de tres cosas pasando, delicadas ambas al mismo tiempo. Veníamos de un proceso de aceleración tanto local como internacional. El año pasado, para un conjunto de economías que representan el 90% del PIB mundial, su actividad económica cayó con respecto a la que se esperaba. Ese es el primero. Después el coronavirus, que no es un fenómeno económico, pero que tiene un impacto económico brutal. Y tercero, la guerra de los precios petroleros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el presupuesto que ya teníamos ahorita, acelerarlo. Entonces, ¿por qué el presidente de la República se atreve a decir que a México no le va a afectar? Si hace tan solo un mes el tipo de cambio peso-dólar estaba en 18.50 aproximadamente, y en estos últimos días se ha visto un brinco total a prácticamente 22 el tipo de cambio peso-dólar. Entonces, ¿está seguro el presidente de que no le va a afectar a México? Yo creo que ya le está afectando. Tenemos noticias de última hora. Las bolsas siguen cayendo. Este lunes los mercados financieros se ven de nuevo azotados por el COVID-19. Las bolsas de valores de Estados Unidos, Dow Jones presentó una pérdida del 12.9, Nasdaq menos 12.3, Standard & Poor's menos 11.9. También cayeron las bolsas de Europa y también las bolsas de Asia, que ya es el día martes. Siguen cayendo como lo pronosticamos anteriormente. La crisis ya llegó. Y bueno, amigos, ya para terminar, simplemente quiero recordarles que debemos tomar las medidas de salud muy en serio. Deja aquí en tus comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y recuerda que la mejor vacuna al coronavirus eres tú. Lávate las manos frecuentemente, de preferencia utiliza mascarilla o cubrebocas, porque recuerda que el COVID-19, si bien en su mayoría de los casos es asintomático, no quiere decir que no se contagie. Entonces, porque tú no tengas los síntomas, no quiere decir que tú no estés contagiado. Y si tú no te proteges con el cubrebocas, probablemente vayas a visitar a tus abuelos, los saludas de beso, les das un abrazo y pueden estar expuestos a que tú los contagies, y como afecta más a las personas de la tercera edad, probablemente ellos sí se ven afectados por este virus. Entonces, amigos, tomemos en cuenta realmente las medidas de sanidad. Lavarse las manos frecuentemente, desinfectarse con gel, en su mayoría del 70%, no saludar de beso, ni de mano, ni abrazo, el estornudo de etiqueta, de igual manera para toser. Te pido que te suscribas al canal, compartas este video con tus amigos para que se enteren de qué es lo que está pasando en la economía internacional. Recuerda que lavarse las manos correctamente puede salvar vidas. Nos vemos en una próxima emisión.